Manuel Acuña, exorcista electo después del Señor, viene Batman flamante presidente de la Liga Ecuménica de Exorcistas, oficia en un ex garaje y defiende su paso por la televisión. La amistad con el Papa Francisco. La iglesia del Padre Manuel Acuña pudo haber sido un garaje en el pasado, pero tiene suficiente lugar para las 4 hileras de asientos de madera y, entre estos y el altar, un gran espacio para los exorcismos. Primero atiende una mujer, a la que llaman madre, y luego se presenta otra. Ellas ofician de asistentes y serán consagradas obispos en noviembre. Aparece el cura exorcista e invita a pasar a su domicilio, ubicado en el piso superior. Salvo por un templete construido en una pequeña habitación lateral, el interior de la casa de Santos Lugares es sencillo. Una cocina, comedor, bibliotecas abarrotadas, un cuadro alusivo a la película El Exorcista y repisas repletas de muñecos. Después del Señor viene Batman, dice Acuña, que saluda con un beso en cada mejilla. Así saludamos los luteranos. Judas solo daba un beso. El sacerdote tuvo picos de asistencia televisiva durante el año pasado a causa del resonante exorcismo realizado a una joven llamada Noelia. Ahora, su figura vuelve a emerger, ya que fue nombrado presidente de la Liga Ecuménica de Exorcistas. ¿Por qué lo eligieron? Cuando estuvimos en el Congreso de Bogotá, llevamos el caso de Noelia. En esta casa se han desplegado alrededor de 500 exorcismos en los últimos años y eso se conoce. Todos interpretaron que teníamos un conocimiento abundante y una experiencia sobre la materia. Tanto los médicos que asistieron como los parapsicólogos, los otros sacerdotes y hasta el chamán, así lo entendieron. Creo que una demostración de solidez en la tarea de liberación hizo que me eligieran. ¿Y cuál será su tarea? Lo primero que vamos a realizar es un protocolo de exorcismos, que tome todas las características de las diferentes tradiciones religiosas y cosmovisiones hasta aquí nunca desarrolladas. Pretendemos que ese aporte sea nutrido por médicos, psicólogos y psiquiatras. Con el protocolo le estaríamos dando a la medicina y a las iglesias en general una orientación sobre manifestaciones espirituales con las enfermedades físicas, incluyendo la posibilidad de que el exorcismo sea parte de una terapia de sanidad médica. Es una tremenda responsabilidad. ¿Dice que la medicina se sirve de ustedes? Sí, tenemos psicólogos que hacen derivaciones acá. Desde el año 650 de nuestra era fuimos poco analizados y hasta tomados como algo folclórico. Pero históricamente se pudieron curar enfermedades como el doble ánimo, que es el principio de la famosa bipolaridad, la epilepsia o la histeria. ¿Existen prejuicios respecto del exorcismo? Es que hay un fundamentalismo propio de la medicina. En el caso de la Iglesia Católica, nosotros vemos la tensión que manifiestan sus propios exorcistas por creer o determinar al diablo como una personalidad. El exorcista lleva una labor tan importante que hoy, hasta el propio Papa Francisco la jerarquiza cuando él mismo hace imposición de manos sobre un joven mexicano. Ese episodio generó toda una discusión entre especialistas porque quizá no haya sido un exorcismo completo pero sí una plegaria para que el mal que atormenta a la persona salga de ella. El Papa Francisco se acercó a ese rincón de santos lugares. Me siento honrado de la amistad que tengo con este hombre que está librando una batalla desde su púlpito. Abandonó los oropeles personales y se ha rodeado de 8 cardenales con un tremendo prestigio y coherencia para abrir Roma a un encuentro con la sencillez con la que el Evangelio debió siempre haber sido predicado. Para Francisco, la pobreza no es una categoría ni política ni sociológica, es teológica. Para Acuña, El Exorcista es el mejor film que se rodó sobre el género. Toca desde la ficción mucho de la realidad y pareció que iba a ser solo una moda. Lo que hizo la película fue reivindicar la labor silenciosa de los exorcistas y poner en conocimiento público el daño y el mal que influía sobre muchas vidas. El sansonismo, la fuerza extraordinaria de la persona más allá de su peso físico, el hablar distintas lenguas, la clarividencia, las marcas en su cuerpo, la hierofobia, que es el temor al sacerdote que expresa lo sagrado, y la levitación son propias de todo exorcismo. Lo único que en esa película no puede comprobarse como real es el giro de una cabeza 360 grados. ¿Qué siente en el momento de exorcizar? Si va a ser muy difícil, el día antes lo sabemos porque tenemos un cansancio sumo y hasta es probable que durmamos poco y puede haber algún dolor físico. El combate es grande y fuerte si hay más de un demonio en una persona. Como los espíritus no ocupan lugar, pueden llegar a habitar miles. ¿Con qué frecuencia lo practica? No todo el que viene va a ser exorcizado. Nuestra misa es carismática y la plegaria de curación se hace en todas. Al exorcismo se llega luego de un gran análisis.
La persona llena una planilla que es como una historia clínica que va a contener el motivo por el que solicita este ritual de imprecaciones. Averiguamos acerca de motivaciones, la historia familiar, si alguien realizó un pacto o si hubo un suicidio. La herencia en cuanto a la sanidad no solo es genética, sino también espiritual. Debemos saber si el afectado toma medicaciones, si participó de juegos esotéricos o en cultos donde hay derramamiento de sangre. ¿Cuándo se dio cuenta de que podía hacerlo? Lo hice durante una emergencia en una misa. A partir de allí nos fuimos formando en toda la disciplina porque no es parte del Ministerio de Sanidad que está mandado desde la Iglesia. En lo económico, la Iglesia luterana funciona a fuerza de diezmos. Los sacerdotes pueden casarse, llevar adelante el control de natalidad y usar preservativos. En el país, unas 100.000 personas profesan el culto a esa rama del protestantismo y en el mundo, unos 72 millones. Acuña tenía 10 años cuando, asegura, necesitaba un padre y encontró a Jesús. Era inquieto entonces, y lo sigue siendo. Así se lo puede ver en la televisión y en la vida real. Soportó críticas por su elevada exposición. Y, la palabra chanta anda por ahí, pero no nos preocupa mucho. Hay un pasaje del Evangelio que dice: por los frutos se conocerá, y pido que miren mis frutos, que hablan por mí. Me criticaron mucho después de mis apariciones en el programa de Alejandro Fantino, y lo hice con la mejor intención porque, ¿quién puede sentirse bien administrando la miseria de los demás? Nadie. Causa mucha curiosidad la presencia de un sacerdote en un programa nocturno con mujeres, deportistas y hombres de la noche. Lo pensamos bastante acá, pero era una manera de llegar a los demás y que se conociera la palabra de Dios. Así se acercó mucha gente, que fue mucha más que la que criticó. Si nos continúan invitando, seguiremos yendo a todos los programas. Algunos llegaron a preguntar si yo era un padre de verdad o un personaje, pero debe entenderse que la solemnidad no siempre significa seriedad.